Bueno, ¿cómo están? Bueno, es un gusto para mí darles la bienvenida al cursado 2020 de Derecho Administrativo en la Cátedra B. Mi nombre es Augusto González Navarro y en esta primera clase vamos a tratar de hacer una aproximación a el concepto de derecho administrativo, a sus contenidos, a sus caracteres, a sus orígenes históricos, bueno, lo que ustedes tienen en el programa de este módulo. Lo primero, cuando hablamos de derecho administrativo, la primera cuestión que nos surge y que tenemos que analizar en forma previa es que estamos dentro del ámbito del derecho público, lo cual nos remite a una muy vieja división en el derecho, que es la de derecho público y derecho privado. Es una división que viene de la época de los jurisconsultos romanos, se le atribuye en particular a Ulpiano, y era conocida tradicionalmente como la summa divisio, es decir, la división suprema, el derecho privado y el derecho público. ¿Qué distingue a uno u otro y qué hace que tengan que tener regímenes particularizados y diferentes entre sí? Bueno, en el primero, en el derecho privado, lo que estamos rigiendo son conductas de particulares, conductas de vecinos, conductas de gente que se pone en contacto entre ellas para llevar a cabo un contrato, para un testamento, para un casamiento, para un divorcio, particulares con particulares. ¿Y cuál es el detalle que nos trae el derecho público? La presencia del Estado, de la administración centralizada, descentralizada, a través de cualquiera de todos sus entes y sus organismos, y la interrelación entre el Estado y los particulares, donde ya salimos del ámbito un poco de la justicia conmutativa que se da entre dos particulares que dirimen entre ellos sus derechos. Esta presencia del Estado implica la búsqueda del interés público. Se supone que el Estado solamente actúa buscando el interés público y eso justifica o de alguna forma fundamenta que en esa actuación el Estado esté rodeado de una serie de prerrogativas, de una serie de potestades, que algunos denominaron potestades exorbitantes, que es una una caracterización ya un poco pasada de moda, pero a lo que estamos aludiendo es a lo siguiente, que estas particularidades del derecho público, este haz de prerrogativas que tiene el Estado, tiene un presupuesto, tiene algo que se supone que existe previamente, y es el hecho de que la administración solamente actúa con miras a tutelar el interés público, no a intereses particulares de la administración ni de los funcionarios, sino al interés público, el interés de las mayorías. Que no va a usar esas prerrogativas para perjudicar al ciudadano, ¿no es cierto? Y que va a actuar dentro de los marcos fijados por la Constitución, por los pactos internacionales de derechos humanos, y solo de esta forma encontramos una justificación política y moral para esta exorbitancia, para este haz de potestades que lo ponen al Estado en un peldaño diferente al del individuo. Entonces, esa idea del derecho público como diferente del derecho privado y con una serie de características que le son peculiares está en la base del derecho administrativo y del ejercicio de la función administrativa, como vamos a ver ahora. Lo otro que nos podemos preguntar es, ¿esto de la administración y del derecho administrativo han existido siempre? ¿Tienen algún origen histórico en alguna etapa determinada? Bueno, primero, cuando hablamos de administración, podemos hablar de administración en dos sentidos. Desde el punto de vista objetivo, es decir, de la acción de administrar. Administrar viene del latino administrare, que viene a significar servir a alguien. Servir, se entiende la administración como una organización servicial, ¿no es cierto? Una organización que presta servicios a los ciudadanos de manera concreta, de manera inmediata y directa. Y por el otro lado, encontramos un sentido subjetivo. ¿Qué es la administración? Es una enorme maquinaria burocrática, con un ejército de gente que trabaja para ella, ¿no es cierto? Empleados públicos,
y que pone en marcha este andamiaje estatal que se supone dirigido al interés particular. Ahora, desde estos puntos de vista, objetivo y subjetivo, ¿podemos decir que hubo siempre administración? Bueno, siempre hubo. Sí podemos decir que desde las más remotas, de las civilizaciones más antiguas, podemos decir que ha existido este andamiaje público, esta maquinaria estatal. Esto se puede remontar a las civilizaciones antiguas, probablemente. Digamos que, a ver, vamos a compartir la pantalla y vamos a ver alguna cosa que nos puede dar alguna pista sobre esto. Nosotros tenemos acá, por ejemplo, en esta imagen que ustedes están viendo ahí, ¿qué es esa imagen? Bueno, esta gente está construyendo las pirámides en Egipto. Esto es algo que podríamos asimilar a institutos o a categorías que podamos encontrar ahora. Esta gente que estaba construyendo ahí eran empleados públicos. Lo que estaban haciendo era obra pública. ¿Tenía esa gente derechos para reclamar frente al Estado? Bueno, no, claramente no. Es decir, lo que podemos ver claramente acá es que esta gente eran esclavos, es decir, no tenían frente al Estado derechos subjetivos que pudieran reclamar como tales. Y estas civilizaciones antiguas eran regidas por monarcas, por emperadores, por faraones. Se construyeron las pirámides, sí, se construyeron los templos griegos, sí, se construyó el Coliseo en Roma, sí. Esas ciudades, esas civilizaciones manejaban enormes ejércitos también, que debían ser alimentados, que tenían que tener pertrechos y todo lo demás, y de eso se encargaba el Estado. Pero no podemos decir que acá hubiera derecho administrativo tal como lo conocemos actualmente. No, fundamentalmente, ¿por qué? Porque esos faraones y esos monarcas no tenían una ubicación por debajo del derecho, por debajo de la ley, sino por encima. Eran ellos los que hacían el derecho, eran ellos los que juzgaban. Ese poder estaba concentrado en la figura del monarca o en la figura del emperador o del faraón. Entonces, esa falta de sujeción de estos gobernantes a las leyes, a las normas, hace que no se pudiera hablar de derecho administrativo como se habla actualmente. Lo mismo podemos decir en la Edad Media o en la Edad Moderna, donde tenemos los señores feudales y donde tenemos la monarquía absoluta, ¿no es cierto? En el feudalismo, en la Edad Media, nosotros vemos una atomización del poder en diferentes feudos, cada uno de los cuales tenía sus señores feudales, que a su vez tenían vasallos y sirvientes. Había una relación de igual a igual, o esa gente era titular de derechos. Respondían ante alguien esos señores feudales o después los monarcas absolutos. En la monarquía absoluta, ustedes se acuerdan cuál es la gran figura, la de Luis XVI, a la cual se le atribuye esa frase, l'état c'est moi, el Estado soy yo. Algunos dicen que Luis XIV nunca pronunció esa frase y que en realidad se lo atribuyeron sus opositores, o sea, vendría a ser un antecedente de la fake news, donde se le atribuye a Luis XVI decir eso. Pero lo cierto es que esa frase, el Estado soy yo, nos reconduce a una acumulación del poder en una persona que no tenía que rendirle cuentas a nadie. Y no tenía que rendirle cuentas a nadie por una cuestión sencilla, porque se supone que su poder venía directamente de Dios, tenía origen divino. Entonces, ¿a quién le iba a rendir cuentas y a qué normas se iba a someter? ¿O cómo iba a haber algún tipo de limitación de ese poder? En Inglaterra, a su vez, la otra máxima era "The king can do no wrong". El rey, lo cual se puede entender de dos formas. El rey, por un lado, el rey no puede equivocarse. Y por otro lado, el rey no... el rey no puede hacer daño, no puede haber un daño que cause el poder que deba ser resarcido a los particulares. Esta figura nuestra ahora habitual de la responsabilidad del Estado ni siquiera se concebía en esos términos.
Entonces, ¿dónde podemos encontrar nosotros los orígenes de algo que se parezca al moderno derecho administrativo? Acá, en esta imagen que están viendo ahora, que estamos viendo, la Revolución Francesa. Estamos hablando en particular de las revoluciones burguesas de fines del siglo XVIII y que rigieron buena parte del siglo XIX. Primero tuvo lugar la Revolución Inglesa, que fue en 1688, y después la Revolución Francesa en 1789. ¿Qué principios nos trajeron estas revoluciones burguesas y cuáles? ¿Y cuál fue el quiebre respecto de la monarquía absoluta, de los señores feudales o de los emperadores o faraones de la antigüedad? Bueno, en la Revolución Francesa encontramos estas cuestiones que son novedosas. En primer lugar, el principio, se suplanta el principio o el dogma del origen divino del poder por este nuevo dogma del origen popular. La soberanía no viene de Dios en forma directa a un monarca, sino que le es dada o delegada por los ciudadanos, lo cual implica limitaciones claramente en el ejercicio de ese poder. Y en directa relación con esto, el principio de legalidad, es decir, quienes detentan el poder no están colocados por encima de las leyes, no pueden hacerlas, derogarlas o modificarlas a su antojo, sino que están sometidas a lo que los franceses llamaban la loi générale, es decir, la ley general, la que venía de los parlamentos que hacían las leyes y a los cuales estaba sometido el soberano. Estaba sometido a la ley general y estaba también sometido a las propias normas que el propio soberano dictaba y a los principios generales del derecho. Eso se llama el principio de legalidad. Entonces, esta idea de sometimiento a las normas nos pone en un plano muy diferente que sí puede dar origen a una serie de reglas a las que el Estado deba someterse. Otro acontecimiento en este periodo de la Revolución Francesa es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahí encontramos principios muy relevantes, particularmente en lo que hace al derecho a la igualdad, a la abolición de privilegios de las castas que venían gobernando hasta ese momento, en particular la nobleza y el clero. Y la última, que es muy importante, que es la división de poderes. ¿Qué es esto de la división de poderes? Implica que, bueno, ustedes ya lo saben bien a esta altura, implica el hecho de que el poder deja de concentrarse en un solo centro y que se reparte en distintos órganos que tienen funciones diferenciadas. ¿Y a quién le debemos esto? Es común hablar en estos casos de Montesquieu. Pero antes que Montesquieu estuvo este señor que ven ustedes ahí, se llama John Locke. John Locke tuvo una idea de la cual Montesquieu tomó algunos contenidos porque Montesquieu lo había conocido en varios viajes que había hecho a Inglaterra. Entonces ahí conoció a Locke. Y Locke tenía una tripartición, no una tripartición, sino una cuatripartición de poderes. Porque añadía a los ya conocidos, le añadía el poder federativo, que era el poder que tenía que ver con la política exterior, con el derecho de gentes. Montesquieu, que es ese señor que estamos viendo ahí, lo simplifica y establece estos tres poderes que conocemos actualmente. Uno que hace las leyes, las normas generales, impersonales y abstractas. Otro que las aplica, los ejecuta y administra, que es el poder ejecutivo. Y finalmente uno que dirime los conflictos interpartes de las partes contra el Estado, que sería el Poder Judicial. Ahora bien, hasta ahí la Revolución Francesa va imponiendo estas ideas. Pero en la Revolución Francesa ocurrió algo importante, que coexistían esta nueva burguesía que había tomado el poder con sus nuevas ideas, con los cambios estructurales que se proponía llevar a cabo, coexistía con resabios de lo que se llamaba el antiguo régimen, es decir, el régimen que venía de la monarquía absoluta. Es decir, había sectores del Estado que estaban todavía en poder de la vieja nobleza,
Eso que ven ustedes ahí es lo que se llamaba la nobleza de toga, y el poder judicial en particular, el poder judicial es el que había quedado enquistado, en el que había quedado enquistada esa nobleza. Entonces, se suscitó en estos revolucionarios franceses una desconfianza hacia ese poder judicial, que entendieron que iba a ser un elemento de entorpecimiento o un elemento de obstaculización de las reformas estructurales que se proponía llevar a cabo esta burguesía a través de la revolución. Entonces, iban a dejar estos revolucionarios que esos jueces que venían de la vieja nobleza de toga fueran los encargados de juzgar a la administración, de ponerle límites, de decir esto se puede hacer, esto no se puede hacer, de dividir los conflictos entre la administración y los ciudadanos. Bueno, no. Ellos entendieron que esto no podía ser así. Y en esto se diferenciaron bastante de los ingleses. Se generaron acá dos sistemas diferentes para juzgar y controlar la administración. En Inglaterra rigió lo que se denominó el Common Law. El Common Law, en tanto que en Francia, en cambio, otro modelo histórico que se dio a conocer como el droit administratif. El Common Law rigió sobre todo en los sistemas anglosajones, en Estados Unidos, en Inglaterra, de ahí se trasladó a Estados Unidos, Australia, Escocia, en tanto que el droit administratif se propagó desde Francia al sistema continental europeo. De ahí fue a Alemania, a España, Portugal, etc. ¿Cuáles son las características de cada uno de estos dos sistemas? El Common Law es conocido como un sistema de unidad de normas y de unidad de jurisdicción. ¿Qué significa? Que la administración era juzgada por las mismas normas con las que se juzgaban las relaciones entre los ciudadanos. No había un sistema administrativo diferenciado, es decir, el Estado y los ciudadanos se juzgaban bajo las mismas normas. ¿Y quién lo juzgaba? Lo juzgaban los mismos jueces. Es decir, la administración y los ciudadanos, ambos sometidos a los mismos jueces y bajo el mismo régimen jurídico. Esto es lo que se llama unidad de, como les digo, unidad de normas y unidad de jurisdicción. Bien, ¿cómo fue el sistema del droit administrativo? Por razones estrictamente históricas y estrictamente políticas, como hemos venido diciendo, los franceses tenían desconfianza respecto de los jueces que integraban el viejo poder judicial. Entonces, generaron un sistema de tribunales administrativos, es decir, no eran ese viejo poder judicial el que juzgaba la administración. Ese viejo poder judicial juzgaba las relaciones entre particulares, las relaciones interpersonales del derecho privado. En tanto que las de donde estaba presente la administración, donde estaba presente el Estado, se dejaba eso a tribunales que estaban situados dentro de la propia administración. Este es un sistema que se llamaba justicia retenida, puesto que solamente tribunales administrativos podían juzgar a la administración. Había una máxima que impusieron en esta época que decía, juzgar a la administración sigue siendo administrar. De manera que los jueces del viejo Poder Judicial no solamente tenían prohibido juzgar a la administración o intervenir en pleitos en que el Estado sea parte, sino que esto era considerado un delito de prevaricato para el juez. Entonces, ¿cuál fue el sistema que se dio en este droit administratif? Diferente del common law, del rule of law que se llamaba, donde había las mismas normas para la administración y los particulares y los mismos tribunales. No, acá no. En Francia y en el droit administratif, en este sistema que después se conoció como el contencioso administrativo, el sistema era el siguiente. Existía un tribunal situado dentro de la propia estructura administrativa, que se sigue llamando el Consejo de Estado, que sigue existiendo, que
aunque estaba dotado de garantías de independencia, era un tribunal, como les digo, situado dentro del propio Poder Ejecutivo y no en otro ámbito. Ustedes dirán, ¿cómo se puede garantizar la independencia de esto? Sin embargo, el Consejo de Estado, que actualmente existe aún, es un tribunal muy prestigioso y que ha dado a luz a muchos principios importantes del derecho administrativo, la desviación de poder, la falta de servicios, etcétera, que ustedes van a ver oportunamente. Entonces, este Consejo de Estado para regir las relaciones con la administración, de los particulares con la administración. Las relaciones entre particulares se seguían rigiendo por el viejo sistema, por el sistema de siempre, y por los tribunales ordinarios, que estaban encabezados por la Corte de Casación. Regían entonces las relaciones entre particulares sometidas al derecho privado. Y finalmente había un tercer órgano que era el Tribunal de Conflictos, que en aquellos casos que existía alguna duda respecto de si debía aplicarse el sistema administrativo a través del Consejo de Estado o el ordinario a través de los tribunales del Poder Judicial, este Tribunal de Conflictos dirimía cuál era la jurisdicción a la que correspondía entender. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿cuál fue el sistema adoptado en nuestro país? Bueno, en nuestro país, como suele ocurrir, hicimos un mix, hicimos una mezcla de sistemas, porque por un lado ustedes saben que la Constitución argentina sigue el modelo anglosajón. De hecho, está aquello de Alberdi que decía que la Constitución argentina había sido volcada en el molde de la Constitución estadounidense, que a su vez tenía el modelo anglosajón, y entonces nosotros vamos a ver que nuestro sistema no es un sistema de jurisdicción administrativa, sino un sistema, como se dice, judicialista, es decir, un sistema donde la administración está sometida a la justicia entendida como el poder judicial, no a tribunales que están dentro del ámbito administrativo, sino dentro del poder judicial. De hecho, nosotros tenemos, en la Constitución, tenemos el artículo 109, ex artículo 95 de la Constitución, que le prohíbe al Poder Ejecutivo abocarse al conocimiento de causas o restablecer las fenecidas, quiere decir que no puede, en principio, dirimir conflictos con fuerza de verdad legal el Poder Ejecutivo. Y a su vez, el artículo 18 prohíbe, ¿no es cierto?, que cualquiera sea extraído de sus jueces naturales. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos un sistema, para el juzgamiento de la administración, un sistema judicialista. Pero desde el punto de vista de las normas, tenemos normativa específica para la administración. Tenemos un sistema de derecho público con leyes y normas que son propias de la administración. Tenemos una ley de procedimiento administrativo, una ley de obras públicas, regímenes de contratación del Estado, de empleo público y todo lo demás, que se diferencian del régimen que rige para los particulares. Entonces, claramente tenemos un mix, porque por un lado tenemos sistemas judicialistas sometidos a la justicia ordinaria,